Bueno, aquí me pilláis haciendo un dibujo de este vehículo de aquí. Voy a hacer una acuarela así un poco rápida porque hay una de las personas en YouTube que más admiro, que es Lyron Jakonski. Os pondré el enlace a su canal de YouTube porque es espectacular, es un acuarelista que a mí me inspira mucho, me encanta, es muy fresco, la manera de tratar la acuarela es espectacular y bueno, de hecho él dibuja muy poco. Yo lo que voy a hacer de todas maneras es hacer un poco de líneas. Él siempre dibuja automóviles, tiene mucha inclinación por dibujar aparcamientos, automóviles y tal, ¿no? Y bueno, yo voy a intentar hacer un poco, voy a intentar emular a mi maestro a ver qué ocurre. He estado aquí dibujando el coche, según el modelo, de la imagen de modelo que tenéis aquí, que os he colocado aquí, y entonces, bueno, ya lo estaba acabando, algunas líneas de referencia, porque a mí lo que más me interesaba era en sí el coche, ¿no? Hago unas pequeñas líneas aquí de referencia, pero bueno, poca cosa, porque a mí lo que me interesaba más era el vehículo, porque luego veremos un poco cómo aplica él el tema del color, que bueno, es una manera, a mí me parece muy interesante, y yo me he atrevido a emularlo un poco, ¿no? A mi maestro, ¿no? Lo considero un maestro porque, bueno, a mí me encantaría pintar como él, la verdad, ¿eh? Yo, es muy bueno, porque él, de hecho, hace muy pocas líneas, yo estoy haciendo más de las que tocan, pero bueno, es un poco para encajar un poco el tema de la ilustración. Es un aparcamiento así sencillo, entonces lo que vamos a hacer ya es pasar directamente al color. Voy a poner aquí cerca todos mis trastos de pintar. Aquí voy a usar dos pinceles, él usa pinceles bastante gruesos. Él es muy aficionado a pintar acuarelas, le gusta mucho, y él lo dice en varios de sus vídeos, él le gusta mucho el tema del mojado sobre seco, ¿no? De hecho, a veces juega un poco con el pincel poco impregnado de agua para que así jugar un poco con la textura del papel de la acuarela, etcétera, ¿no? Y bueno, yo voy a intentar hacer un poco lo mismo, vamos a ver qué sale, no lo sé, pero bueno, él lo que suele hacer es trabajar un poco en las manchas con bastante soltura, incluso dejando que los colores se mezclen entre ellos, y entonces es lo que voy a intentar hacer. Y juega un poco con los negativos, ¿no? Si os fijáis, el coche en esta zona de aquí es muy blanco, la parte de arriba y la parte lateral, y él lo que juega mucho es con el tema del negativo, el blanco, o sea, trabajando muchas veces el fondo. Ahora estoy mezclando un poco de gris de paint con un poco de azul ultramar, para hacer que no sea un gris demasiado... Y entonces juego un poco con el tema este de reseguir un poco la figura del coche que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo. Podríamos oscurecerlo un poco más. Digamos que él trabaja un poco lo que es el fondo en primer lugar, un poco lo que sería el color, incluso oscureciendo ya algunas zonas que nos interesa oscurecer, pues en este caso pues igual sería la parte inferior del coche. Y aquí ya pues empezaríamos con el tema del coche.
Bueno, dejaríamos secar un rato ahora, un momento. Bueno, ahora que hemos secado un poco, vamos a trabajar algunas zonas un poco más oscuras. El artista que os comentaba, el Iron, él no se detiene tampoco demasiado en los detalles, sino que él va pintando manchas. Al final, el dibujo casi que es lo de menos. Bueno, le sirve como orientación, evidentemente, como nos está sirviendo a nosotros. Bueno, y aquí cuando ya tenemos lo que es las manchas principales y tal, bueno, pues vamos haciendo un poco de ya de detalles, un poco para que se identifique un poco el coche. Igual contrastar un poco más estas zonas interiores del coche. Bueno, y ahora haríamos un poco ya de últimos detalles. Algunos toques de color me interesaría dar.
Vale, entonces vamos haciendo una serie de retoques de último momento. Evidentemente no se parece en nada a lo que haría el gran Lakowski, evidentemente, pero bueno, creo que la idea se entiende un poco. No busques la perfección, no buscar tanto la perfección, sino intentar disfrutar un poco de las manchas aquí. Pues las manchas, las líneas amarillas han quedado, se han confundido con el fondo. En este caso sí que me tenía que haber esperado un poco. A veces, bueno, he aprendido que no vale la pena precipitarse y que la acuarela hay que tomársela con mucha calma, con mucha calma. Y a mí lo que me pasa es que tengo muy poca paciencia. Tal cual, os lo digo. Y eso al final se nota porque, bueno, hay unos toques de color aquí en el suelo y ya casi lo dejaría como acabado. Igual haría alguna, no sé, alguna mancha en la pared, no sé. Y ahora lo que necesitaríamos, a ver, voy a buscar algún brillo aquí, algún brillo aquí. Y aquí incluso hay gente que dice que la acuarela blanca no funciona, pero yo en algunos casos la utilizo para dar algunos toques de blanco que hay por aquí. Pues ya está, luces de aquí, algún brillo. Y luego, pues si queremos retocar alguna parte del coche pues que no ha quedado bien definida, como por ejemplo esta parte de aquí. Y aquí hay una raya. Y aquí. Y como esta parte de aquí no me acaba de convencer, la de las líneas, esta parte de aquí no me acaba de convencer, pues lo que voy a hacer es hacerlas más intensas. Más color aún. ¿Por qué no? Exagerar un poco. Y ahora con el pincel bastante seco, igual alguna gotita de agua, poco más, pondría aún más blanco aquí. Vale, apartaríamos esto, porque ya en principio, pues yo ya lo dejaría como acabado. Vamos a limpiar un poco la superficie, apartaría todo el material. Bueno, y ahora lo que haríamos aquí, ahora es una pequeña firma y lo dejaríamos por acabado. Bueno, y esta es un poco la prueba que yo quería hacer, ¿no? De una acuarela al estilo... bueno, ya me gustaría a mí que fuera al estilo de Lyron Jackowski, pero bueno, yo la verdad es que os recomiendo mucho a este artista porque estoy aprendiendo muchas cosas, estoy aprendiendo, iba a decir una palabrota, a meter la pata, a insistir, pero bueno, hoy quería compartir con vosotros lo que sería hacer una ilustración tipo Lyron Jackowski. ¿Estoy entusiasmado? La verdad es que no, pero tampoco me disgusta, creo que me ha quedado bastante interesante. La idea se entiende bastante bien, creo que el ambiente está más o menos captado del aparcamiento y el coche ha quedado bastante perfilado dentro de lo que cabe.
Sé que tengo que trabajar mucho más esto, pero bueno, en fin, no sé, me gustaría que me comentaseis un poco en comentarios qué opináis, si habéis probado de trabajar de esta manera, si conocéis a este artista, os lo recomiendo mucho. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle un like, compartidlo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y recordaros que tenéis activada la membresía del canal por si os queréis apuntar, los super thanks. Por cierto, he cambiado el tema de la membresía del canal. He ampliado las ventajas que tenéis los miembros del canal, los que os hagáis miembros del canal. Y una de esas ventajas es que a partir de ya, de hoy mismo, los miembros del canal podrán disfrutar de vídeos exclusivos solo para ellos. Y un tipo de vídeo exclusivo que van a encontrar van a ser los vídeos donde presento el trabajo que hago o la obra como la he trabajado en tiempo real. Da igual que dure una hora y media, a mi ritmo, sin cortes, sin comentarios y sin acelerar la imagen. Para los que os gusta ver el proceso, cómo se trabaja, etcétera, os lo recomiendo mucho. Eso sí, os tendréis que hacer miembros del canal para poder disfrutar de este tipo de vídeos. La verdad es que el precio es muy económico, es una cantidad mínima y bueno, os animo a que os apuntéis. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.